Una mariposa volando podría pasar desapercibida, pero miles. Si ponemos atención, incluso se escuchan. ¿Qué clase de lluvia es esta? Esta suave pero continua caída de pétalos. Las mariposas monarca están en México, en casa, para pasar el invierno. Han llegado a los elevados bosques de oyamel de los estados de México y Michoacán. Son un emblema de la conservación de Norteamérica. Es un regalo que el Señor nos ha regalado, pues, bonito, porque pues, nosotros nos sentimos a gusto. A pesar de los esfuerzos que se han emprendido para preservar este espectáculo, todavía enfrenta serios retos. Por ello, si tenemos la suerte de apreciarlas en estos días, debemos tener presente que son algo más que mariposas. Son elementos fundamentales para la vida de los ecosistemas. Su naturaleza polinizadora las hace aún más bellas y necesarias. Su importancia tiene que ver con la polinización y tiene que ver con la polinización de algunas especies importantes de consumo humano, como el cártamo, la soya, el maíz, de la cual se producen muchos de los aceites comestibles en los cuales consumimos diariamente los mexicanos. Vaya que es grato compartir con ellas el hogar. Son ligeras y al mismo tiempo resistentes. Con medio gramo de peso y una longitud de casi 10 centímetros, realizan una de las migraciones más atractivas e interesantes de la naturaleza. Si bien la mariposa monarca es una especie que está prácticamente presente en todo el mundo como especie, la población de Norteamérica es la única que hace esta migración y es una de las migraciones más largas de los insectos. La mariposa monarca siempre va a ser un símbolo y es una especie tremendamente importante. Lo más fantástico es cómo un insecto tan pequeño puede viajar más de 4,000 kilómetros como un fenómeno pues milenario, probablemente un fenómeno relictual, es decir, un fenómeno que ha sobrevivido durante miles de años, que se fue dando desde probablemente los procesos de acomodo de las placas, ¿no? Y cómo se fue conformando el continente. Entonces es realmente maravillosa esta memoria biológica. Su biología es sorprendente. Durante buena parte de la primavera, el verano y el otoño, habitan completamente dispersas en los campos de Estados Unidos y el sur de Canadá. Allá, su esperanza de vida es breve, de 1 mes en promedio. Sucede así con 4 generaciones. Al llegar la quinta, todo cambia. Emergen de los capullos mariposas diferentes, capaces de retrasar su madurez sexual, al menos hasta la llegada de la primavera. Gracias a esa característica, prolongan su existencia 8 meses. Se les conoce como generación Matusalén. Es la que vuela hacia nuestro país de una forma más organizada. Las mariposas se congregan y forman colonias, siguen rutas. No deja de asombrarnos el nivel de organización que tienen estos insectos para poder sobrevivir durante el invierno y volver a regresar. Aprovechan corrientes de aire, planean a través de montañas y extensas planicies. Durante su desplazamiento hasta estas zonas, pues vienen alimentándose, porque precisamente en un momento dado para ellas es muy importante que lleguen lo más gorditas posible en términos de adquisición de grasas o lípidos, porque es lo que les va a permitir sobrepasar o sobrellevar, mejor dicho, el invierno aquí en esta zona. Por eso es que para ellas, pues sí, efectivamente, en apariencia son como más llenitas, pero también genéticamente están adaptadas para estos largos desplazamientos. En noviembre comienzan a llegar a los montes del centro de nuestro país, a 3,000 metros de altura. Se perchan en las hojas bifurcadas de los oyameles para hibernar. Salvo en los días soleados, en el invierno permanecen prácticamente inmóviles para guardar energía y prolongar su vida. Las mariposas monarca han sido en todo momento una revelación. En la primera mitad del siglo pasado representaron todo un misterio para la ciencia. Una pregunta de investigación que se hicieron primero los canadienses Fred y Nora Urquhart en 1940, cuando se percataron que en su tierra las monarcas desaparecían súbitamente en el otoño y reaparecían meses después.
¿Cuál era su destino? Con ayuda de voluntarios les tomó 35 años dar con la ruta, con el destino final. Para identificar este punto, solicitaron apoyo de otros expertos en México, el naturalista Kenneth Brugger y su esposa, la michoacana Catalina Aguado. En 1975 hallaron la primera colonia registrada por la ciencia, en Cerro Pelón, en el Estado de México. El hallazgo se publicó en la revista National Geographic, con imágenes de Catalina. Así fue como el mundo conoció la increíble travesía de estas anaranjadas mariposas. Es extraordinario sin duda, pero como ocurre con muchas maravillas naturales, se encuentra amenazada por la actividad humana. Es por ello que en las últimas décadas se han emprendido grandes esfuerzos para su conservación. En el año 2000, México decretó una importante extensión de bosques de los estados de México y Michoacán como reserva de la biosfera de la mariposa monarca. En 2008, la UNESCO la sumó a la lista de sitios patrimonio. Estamos hablando de 56.259 hectáreas de áreas boscosas donde vive una importante cantidad de gente también que demanda servicios ambientales, y por ello la importancia de en todo momento estar relacionándonos y vinculándonos con los dueños y poseedores de estos territorios. En este caso estamos hablando de 11 municipios que forman parte de la reserva. En este caso son 7 de Michoacán y 4 del Estado de México. Para sumar a la gente a la conservación, se ha generado una estrategia de ecoturismo que incluye paraderos turísticos con instalaciones adecuadas. En esta área protegida, en concreto, hay 5 parajes públicos. 2 en el Estado de México, en Sierra Campanario y en Cerro Pelón, y 3 más en Michoacán. Uno pertenece al ejido El Rosario, en la Sierra Campanario. Los otros 2 son de los ejidos Senguio y Cerro Prieto, en la Sierra Chincua. Estamos justo en la sección de Cerro Prieto, en el municipio de Senguio, donde se reconoce la importancia de estas visitas, benéficas para el entorno y la economía local. Estados de servicio alrededor y que generan ganancias estimadas anuales de 20 millones de pesos y que no podemos perder porque son fuentes de empleo. La Sierra Chincua es propicia para hacer pausas en la caminata. Muchos tramos tienen pendientes pronunciadas, ofrecen estampas forestales inigualables. Es un lugar muy natural, donde la gente convive mucho con la naturaleza muy de cerca. Es un lugar muy tranquilo, donde la gente descansa después de que hace el recorrido, porque tenemos el suficiente espacio para que ellos pues se relajen. En Cerro Prieto, antes de llegar a Las Monarca, se requiere avanzar a pie al menos 40 minutos. También existe la alternativa de montar a caballo. Conforme nos aproximamos al área de las mariposas, crece la emoción. El corazón late cuando se aprecia de pronto un aleteo aislado. Después viene la magia. Tenemos que venir abiertos a respirar aire puro, a caminar. También es una situación real, entonces la gente tiene que venir preparada con calzado apropiado, ya sea botas de campo, tenis, con una chamarra ligera, porque usualmente son lugares frescos. En muchos casos también cubiertos con algún protector solar. Tenemos un registro promedio de alrededor de 150,000 visitantes, aunque en la temporada anterior tuvimos por encima de 200,000 visitantes, lo cual nos habla de que pues hay un incremento exponencial de visitación a los santuarios, lo cual es muy importante en términos de derrama económica para la región y en términos de generación de fuentes de empleo para los pobladores locales. Quienes acuden a presenciar este espectáculo deben seguir ciertas reglas para no alterar a las mariposas.
Al llegar a un paraje, se debe evitar el ruido. Recordemos que están hibernando y que requieren volar poco para no perder calorías. También se pide no levantar o llevarse sus cadáveres. Los cuerpos tirados liberan hormonas, mismas que ayudarán a las monarcas a seguir este camino el próximo año. Tampoco se puede tocar ni tomar fotografías con flash. Se pide no permanecer en un mismo sitio más de 20 minutos, para dar oportunidad de disfrutar esta experiencia a otros visitantes. Yo he visto que todos los visitantes, turistas que vienen, pues se van encantados por todas las maravillas que hay, porque pues subiendo al recorrido de la mariposa monarca, pues se encuentran con miradores, paisajes muy hermosos, y la verdad pues se van encantados. Para hacer todo esto posible, fue fundamental que desde el comienzo de la estrategia de conservación se integrara a las comunidades, sobre todo en los primeros años, cuando el gran enemigo a vencer era la tala ilegal, actividad que se ha logrado contener, sobre todo en partes estratégicas. Sin embargo, no se puede bajar la guardia. La tentación del bosque persiste. La amenaza de la tala nunca disminuye. Es decir, lo que es muy importante es seguir trabajando con las comunidades para generar alternativas económicas sustentables, de forma tal que ellos puedan tener medios de vida sustentables que no dependan de la tala ilegal dentro de la reserva. Nosotros año con año estamos reforestando el bosque para tener un bosque bonito. Y que las mariposas pues sigan llegando a este lugar, sobre todo las mariposas, cuidar su lugar de ellas, porque si no lo cuidamos, pues ellas pues puedan desviarse. En la medida que las comunidades perciban beneficios inmediatos de su entorno, continuarán como aliadas de las monarcas. Todas las comunidades están haciendo un esfuerzo por conservar los bosques, pero todas las comunidades también están enfrentando pues necesidades de desarrollo económico, de ingresos. Lo que nosotros hemos hecho ha sido operar, por ejemplo, los 14 viveros que hemos operado ya por varios años. Estos 14 viveros operados por comunidades generan empleos permanentes, generan empleos temporales desde la colecta de la semilla, el embolsado, el trasplante, hasta inclusive las jornadas de reforestación. Actualmente se cuenta con la colaboración de 59 ejidos y 13 comunidades indígenas. Muchos de ellos se consideran verdaderos guardianes del bosque. Algo fundamental, sobre todo en la zona núcleo del área protegida, en 13.000 hectáreas de bosque a 3.000 metros de altura, donde hibernan las monarcas. Estamos ahora en uno de esos parajes clave, en el ejido Donaciano Ojeda, en Michoacán, donde 800 comuneros se turnan para proteger el hábitat. Todos los días, una brigada de 6 o 7 integrantes cabalga 2 horas y en pendiente para llegar hasta aquí, un sitio que solía ser visitado frecuentemente por talamontes. Con los años, la brigada ha logrado mantenerlos alejados. Ha mejorado, yo pienso que no nada más para nosotros. La calidad de aire que tenemos entra para, yo quiero pensar que para aquí y más allá de nuestros ojos, por ejemplo en las ciudades, todo eso. En Donaciano Ojeda están sensibilizados con la protección, pero nos comparten que lo ideal sería tener más apoyo y mejores caminos. Si no tuviéramos esta brigada aquí cuidando, o este grupo de personas, esto ya se hubiera acabado. Sí, ya estuviera totalmente... Pues ahora sí que todo lo que se ve de árboles maduros ya no estuvieran, ya estuvieran puros, quizá un ramal o otro por ahí, pero sí ya todo estuviera destruido. Porque los años anteriores, mucha gente venía de fuera y tumbaba los árboles aquí y se lo llevaban. Aquí, aparte de las brigadas para cuidar el bosque, también hacemos brigadas para brechas cortafuego, limpiar zonas que ya están que tienen ya mucha hierba estorbosa. Si hubiera un apoyo, pues qué bueno como para nosotros.
como una paguita más o menos, reconocernos. Y así pues hasta, pues la gente ya no le echa más ganas pues. Pues que no te viene tocando mucho y ponle unos 300 pesos de aquí al año hasta... Sí, es lo que hacemos mucha gente también. Estamos aplicando 58 proyectos que de alguna manera están beneficiando a más de 2,000 personas con sus familias de muy diversa índole, y en este caso nos mantuvimos con un promedio de 6.5 millones de pesos que tratamos de distribuir lo más posible, alargarlo para tratar de cubrir a la mayor cantidad de localidades posibles. La alianza con las comunidades ha rendido frutos importantes. La tala ilegal, que solía ser un dolor de cabeza, tuvo una drástica caída. Mientras que entre el 2003 y 2005 se depredaron más de 470 hectáreas en la zona núcleo, para el 2011 la extracción ilegal de madera fue de media hectárea, situación que se mantiene en promedio. Sin embargo, les preocupa que los taladores continúen acechando en las orillas de la reserva, en las partes bajas, donde crece la industria aguacatera de Michoacán. Más bien ahorita el cambio de uso del suelo por el cultivo de aguacate en la zona de influencia o en algunas porciones de la zona de amortiguamiento. Hasta el momento se desconoce qué tanto ha afectado la industria del aguacate a las mariposas. Se espera tener un análisis preciso en 2020. Del municipio de Ocampo y de Zitácuaro y un poco más hacia la zona de Donato Guerra, que pudieran presentar las condiciones microclimáticas propicias para otro tipo de cultivos y que en algún momento pudieran ser atractivos para ellos. En el municipio de Zitácuaro, principalmente dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera. Lo que no queremos es que siga creciendo esta demanda y este cambio de uso del suelo para desmontar y cambiar bosque de pinos y oyameles por cultivos de aguacate. Porque además están asociados muchos otros factores al tema de la producción de aguacate, ¿no? Todos los agroquímicos y toda la parte de necesidades de agua que tiene el aguacate para la producción. Para detener la amenaza de la tala, se piensa recurrir nuevamente a la cooperación con comunidades, a través de proyectos productivos. Las autoridades ambientales analizan cómo ampliar el aprovechamiento sustentable del bosque, en principio con un turismo más versátil, que no solo se concentre en las mariposas, sino que haga senderismo y observación de aves, que permita a propios y extraños valorar mucho más la riqueza biológica de este entorno, donde confluyen 184 especies de vertebrados, de los cuales 4 son anfibios, 6 reptiles, 118 aves y 56 mamíferos. Tenemos que diversificar la actividad turística, que no todo se centre en la visitación a las colonias de mariposa, porque ¿qué pasa los otros 6 meses que no hay mariposa? Todo este potencial que tiene esta región se subutiliza. Entonces queremos fomentar otro tipo de actividades como el senderismo, el campismo, el ciclismo de montaña, la observación de aves. Sí tenemos retos aquí, queremos mejorar este lugar. Tenemos ahorita en mente ya unas solicitudes aprobadas también para construir unas cabañas. Unas cabañas porque la gente no lo ha... Hay demanda de la gente y aparte nosotros no queremos estar solamente en temporada de mariposa aquí. O sea, el lugar que tenemos es un lugar hermoso que estamos desperdiciando y queremos trabajar todo el año, pero para eso tenemos que buscar tener otros servicios como las cabañas para que la gente se quede. Diversificar el turismo ayudará a moderar la presencia humana en los parajes de la Monarca. Se sabe que grandes congregaciones humanas llegan a afectar negativamente al insecto. Las monarcas, cuando hay mucha gente, o el mismo dióxido de carbono, o las voces, o el movimiento, hacen que ellas se muevan. Y cada movimiento de ellas es desgaste de energía que ellas necesitan seguir acumulando para poder soportar el invierno en las mejores condiciones de salud. Es como cualquier ser vivo. También se espera replicar en zonas de conflicto actividades comerciales amigables con el lugar, como las artesanías, en las que además hay una preponderante participación femenina. Pues sí nos ayuda para nuestros gastos que tenemos,
porque pues la verdad cuando no está lo de la mariposa pues tenemos que pues buscar otros lugares para poder trabajar, salir, por ejemplo, hay muchos que salen a trabajar a México por lo mismo de que no tenemos pues para vivir y eso. Tenemos un acercamiento muy importante con cerca de 100 núcleos agrarios que apoyamos de muy diversas maneras, con proyectos productivos, con capacitación comunitaria, con estudios técnicos que fortalezcan las tomas de decisiones y proyectos de conservación. Hemos empezado a impulsar muchísimo más proyectos productivos. Necesitamos aumentar todo este portafolio de inversión para ir generando más alternativas económicas para los ejidos y las comunidades que involucren a más grupos de trabajo como los que ya tenemos ahorita con la marca colectiva de Mariposa Monarca, en donde ahorita están participando ya 5 unidades productivas que ya tienen su página, su catálogo, ya están haciendo ventas, una imagen, un sello, etc. La problemática alrededor de las monarcas es compleja. El calentamiento global es otro tema que preocupa y mucho, porque en este caso no hay nadie con quien dialogar para resolverlo directamente. Se ha documentado por un lado que las monarcas tienen dificultades para reproducirse cuando se registran temperaturas superiores a los 35 grados. También son susceptibles a heladas. Si bien en la hemolinfa o sangre de los insectos, estas mariposas tienen sustancias que les permiten resistir entornos de 14 grados bajo cero, todo se dificulta cuando se combina con una alta presencia de humedad, como ocurre en los bosques mexicanos. Tan solo en 2016, el Comité Científico México, Estados Unidos y Canadá estimó que 7% de la población de monarca que llegó a México ese año murió por bajas temperaturas e intensas lluvias. Unos años para acá quizás ya no llueve en los periodos que teníamos identificados como de lluvia. De repente los periodos de sequía se prolongan y de repente se pueden presentar situaciones de tormentas combinadas con nieve que pues tienen una afectación importante en el entorno natural. Estos cambios abruptos también hacen al hábitat más vulnerable. Las mariposas requieren de árboles sanos para hibernar. Se han identificado problemas de plagas, por ejemplo, que tienen que ver con esos periodos prolongados de sequía que dan las condiciones propicias para la proliferación de insectos descortezadores. En términos de lluvias, pues también de repente suelen ser muy torrenciales y hay situaciones que se han presentado de deslaves o inundaciones en diferentes momentos. Este factor adverso que comienza a registrarse ya moviliza a la acción científica, al personal de la reserva y a organizaciones que participan estrechamente en la conservación del entorno, como WWF, así como al sector privado. Contar con datos o información contundente que nos permita decir esta situación definitivamente tiene que ver con el cambio climático. Hay situaciones que sí se están documentando, sí se observan ya algunos cambios de conducta de la población de mariposa y en este sentido sí lo estamos relacionando muchas veces con el incremento de temperatura. El año pasado, por ejemplo, desde diciembre la mariposa ya se mantuvo volando constantemente, cosa que usualmente no hace. Usualmente la mariposa está diciembre, enero y principios de febrero en las condiciones que usualmente se les conocen y biológicamente que son las más apropiadas, que es dormidas, hibernando, en racimos en los árboles. Estamos monitoreando día con día desde que llega la mariposa para precisamente documentar estas situaciones asociadas al clima y la posibilidad de que en algún momento la mariposa se pudiera mover a otros sitios conformando, pues por así decirlo, otras colonias. A decir de los expertos, también es necesario fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá. Es fundamental para garantizar que persista en el tiempo este fenómeno migratorio. En los países vecinos del norte, esta especie se encuentra en riesgo por el empleo de agroquímicos. No es una especulación. En el periodo 2012-2013 se encendieron las alertas respecto a que estaban llegando menos mariposas a México en el invierno. En esa temporada se establecieron en un área que superaba apenas 1 hectárea.
Nunca había existido una migración tan baja. Para comprender lo alarmante de esto, una década antes, en el periodo 2003-2004, la ocupación de las monarcas fue estimada en 11.2 hectáreas, una concentración 10 veces mayor, y en el invierno 1996-1997 se calculó en 18.19 hectáreas. Pero cuando tocamos fondo fue en el periodo 2013-2014, cuando se establecieron en prácticamente media hectárea. Esta situación motivó a una mayor cooperación con Estados Unidos y Canadá, que ha sido muy positiva. En el periodo 2018-2019 se registró una ocupación de más de 6 hectáreas. Y lo que logramos demostrar es que es el uso de los herbicidas, particularmente en los Estados Unidos, en todas las zonas agrícolas, que están matando la planta, el algodoncillo de la que se alimenta la oruga en los Estados Unidos, lo que ha hecho que la población baje. La mariposa monarca, emblema de la conservación de Norteamérica, enfrenta nuevos retos para que continúe maravillando a quienes la miran de cerca, así como a los que tienen la suerte de encantarse con su vuelo, el aleteo de la monarca.